¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el tiempo se convierte en un aliado y al mismo tiempo en un enemigo? ¿Cómo afecta a las relaciones familiares la decisión de vivir cerca de nuestros seres queridos en la vejez? La vida tiene una forma peculiar de entrelazar destinos y emociones, y en este intrincado tejido, las decisiones que tomamos pueden tener repercusiones que jamás imaginamos. A través de la historia de Lea, una madre que se encuentra en la encrucijada de la convivencia familiar, exploraremos los laberintos del amor, la autonomía y la búsqueda de la felicidad en la tercera edad. Imagina a Lea, una mujer que ha dedicado su vida a criar a sus hijos, a compartir risas y lágrimas, a ser el pilar de su hogar. Ahora, en la etapa dorada de su vida, enfrenta un dilema que la atormenta. Sus hijos han construido sus propias vidas, pero han decidido que lo mejor para ella es mudarse cerca de ellos. A primera vista, esta parece una solución ideal, un refugio cálido en el que la familia se reúne. Sin embargo, lo que a menudo se ignora son las sombras que acechan detrás de esas decisiones aparentemente inofensivas. ¿Cómo se siente realmente una madre cuando su hogar, ese lugar que ha sido su santuario durante décadas, se convierte en un espacio compartido, donde cada rincón está impregnado de nuevas dinámicas y expectativas? ¿Es posible mantener la independencia emocional y la dignidad en medio de los cuidados y las buenas intenciones de quienes más ama? A medida que Lea atraviesa este nuevo capítulo, descubrimos las sutilezas de la convivencia, los silencios que hablan más que las palabras y las luchas internas que surgen entre el deseo de ser cuidada y la necesidad de ser libre. Mientras nos adentramos en el relato de Lea, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones familiares. ¿Qué significa realmente cuidar de un ser querido en la vejez? ¿Y hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra autonomía por el bienestar de aquellos que amamos? A lo largo de este viaje, se revelarán no solo los desafíos de la convivencia, sino también las enseñanzas que emergen del amor, la resistencia y la búsqueda de un equilibrio vital. Prepárate para explorar un mundo donde las decisiones no son simplemente elecciones, sino caminos que pueden transformar vidas. El caso de Lea, mudarse con su hijo y las expectativas familiares. En una tranquila ciudad donde los ecos del pasado se entrelazan con el presente, se encontraba Lea, una mujer de 80 años que había dedicado su vida a crear un hogar lleno de amor y recuerdos. Con la muerte de su esposo hacía un par de años, las paredes de su hogar, que antes resonaban con risas y conversaciones, comenzaron a sentirse vacías y melancólicas. Aunque los recuerdos eran un consuelo, Lea empezó a considerar la idea de mudarse con su hijo, Martín, quien la había invitado a vivir con él y su familia. La propuesta, aunque generosa y cargada de buenas intenciones, empezó a desatar en ella una maraña de emociones contradictorias. La idea de mudarse significaba reubicar su vida y renunciar a la independencia que había cultivado durante décadas. Lea había sido siempre una mujer autónoma, capaz de manejar su hogar y sus asuntos, pero la soledad que la acompañaba le hizo considerar las ventajas de la cercanía familiar. Martín, su único hijo, había crecido y formado su propia familia, y su invitación parecía un acto de amor. Sin embargo, la sombra de la dependencia se cernía sobre ella, y con ello, la pregunta de si su decisión era realmente una elección o simplemente una rendición ante la inevitable fragilidad de la vejez. El día de la mudanza llegó, y Lea se encontró rodeada de cajas y recuerdos. Cada objeto que empacaba era un eco del pasado, una representación de su vida. Al llegar a la casa de Martín, una nueva vida se desplegó ante ella, pero con ello también emergieron expectativas que no había anticipado. En la mente de su hijo, su llegada significaba una oportunidad para fortalecer los lazos familiares, un regreso a la unidad que había caracterizado su infancia. Sin embargo, las dinámicas familiares son a menudo más complejas de lo que parecen. Lea pronto se dio cuenta de que su presencia no solo traía alegría, sino también una serie de expectativas que la hacían sentir como un intruso en un mundo
que había seguido adelante sin ella. A medida que los días pasaban, las pequeñas tensiones comenzaron a surgir. Martín y su esposa, Clara, tenían sus propias rutinas y responsabilidades, y Lea, aunque deseaba contribuir, sentía que sus esfuerzos eran a menudo malinterpretados. Las cenas familiares, que suponían ser momentos de unión, se convirtieron en un campo de batalla de silencios incómodos y miradas furtivas. Lea añoraba la libertad que había perdido y se encontraba atrapada en un espacio donde su rol ya no era tan claro. La relación madre-hijo, tan sólida en el pasado, empezaba a mostrar grietas, y Lea no podía evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta. Las noches eran las más duras. En la penumbra de su nuevo dormitorio, Lea se sumía en la nostalgia y la inseguridad. Recordaba la calidez de su hogar anterior, los rituales que había creado para sí misma. En la casa de Martín, la rutina se sentía impuesta, y sus momentos de soledad se convirtieron en un refugio que la protegía de la vulnerabilidad que la rodeaba. Pero había algo inquietante en esa soledad, el eco de su propia voz resonando en un hogar lleno de vida. Con el tiempo, Lea tomó la iniciativa de hablar con Martín, enfrentando el dilema de su nueva realidad. En una tarde tranquila, mientras el sol se ponía, comenzaron a compartir sus sentimientos. Martín reveló su preocupación por su madre, por la soledad que había percibido en su mirada, mientras que Lea expresó su deseo de ser vista no solo como una madre anciana, sino como una mujer con sus propias necesidades y deseos. La conversación fue un punto de inflexión, permitiendo que ambos comenzaran a redefinir sus roles en esta nueva etapa de sus vidas. A partir de ese día, las expectativas comenzaron a transformarse. Lea se propuso encontrar su propio espacio dentro de la casa, creando un rincón que reflejara su personalidad. Comenzó a participar en actividades comunitarias, donde forjó nuevas amistades y redescubrió su pasión por la pintura. A medida que su mundo se expandía, también lo hacían sus relaciones familiares, dejando espacio para el amor y la comprensión mutua. El camino hacia la aceptación fue sinuoso, pero Lea aprendió que la independencia no es solo una cuestión de espacio físico, sino también de emociones. Al final, su decisión de mudarse con su hijo no solo la llevó a un nuevo hogar, sino también a un renovado sentido de pertenencia y conexión. En ese delicado equilibrio entre la autonomía y la familia, encontró la clave para vivir con plenitud en la vejez, demostrando que incluso en los capítulos finales de la vida, siempre hay espacio para el crecimiento y la transformación. Los desafíos de la convivencia, cuando las tareas cotidianas se convierten en obligaciones. En el laberinto de la vida familiar, las decisiones sobre la convivencia en la vejez revelan un mosaico de emociones y responsabilidades que, a menudo, se entrelazan de maneras inesperadas. Cuando los padres deciden mudarse cerca de sus hijos, la intención de disfrutar de un apoyo mutuo y una cercanía afectiva puede en ocasiones transformarse en un entramado de tensiones y obligaciones que desafían la autonomía de quienes han dedicado su vida a criar y educar. La historia de Lea, una mujer que ha llegado a la etapa dorada de su vida, ilustra de manera vívida estas complejidades. Lea, en su búsqueda de compañía y conexión, se trasladó a una casa en el mismo vecindario que sus hijos. Las primeras semanas fueron un remanso de felicidad. Las cenas familiares, los juegos con los nietos y las charlas interminables en el jardín parecían ser la promesa de una vejez plena. Sin embargo, tras ese velo de armonía, comenzaron a aflorar los primeros signos de una convivencia que se tornaba pesada. Las tareas cotidianas, que antes eran parte de su rutina y que ella disfrutaba, empezaron a sentirse como obligaciones impuestas. Las compras del supermercado, que Lea solía realizar con satisfacción, se convirtieron en un tema de discusión. Sus hijos, preocupados por su salud, preferían hacer la compra por ella, argumentando que era más fácil y seguro. Al principio, Lea agradeció el gesto, pero pronto la sensación de pérdida de control sobre su propia vida comenzó a hacer mella en su espíritu. Cada vez que sus hijos llegaban con bolsas llenas de productos, una sombra de frustración se cernía sobre su corazón.
ya no era la matriarca que decidía qué comer o qué comprar. Se sentía como una pasajera en su propio hogar. La dinámica familiar se tornó más complicada cuando las responsabilidades diarias se convirtieron en un juego de poder. Las discusiones sobre la limpieza de la casa, el cuidado del jardín y el manejo de las finanzas comenzaron a emerger como temas recurrentes. Lea, habituada a su independencia, se sintió atrapada en una red de expectativas que no había solicitado. Sus hijos, con las mejores intenciones, comenzaron a cuestionar sus decisiones, sugiriendo que ciertos cambios eran necesarios para su bienestar. Sin embargo, para Lea, cada sugerencia se sentía como un recordatorio de su fragilidad y de su creciente dependencia. Este conflicto entre el deseo de ser cuidada y la necesidad de mantener su autonomía se intensificó. Lea recordó momentos de su juventud, cuando la vida fluía con libertad, y ella era la dueña de sus propias elecciones. Esa libertad ahora parecía un eco distante y melancólico. Las tareas cotidianas, que en el pasado eran simplemente parte de su vida, se transformaron en un campo de batalla emocional. La presión de cumplir con las expectativas familiares la llevó a un estado de ansiedad que nunca había experimentado antes. A medida que los días se convertían en semanas, Lea comenzó a replantearse su decisión de vivir cerca de sus hijos. El dilema se tornó más evidente cuando las reuniones familiares, que antes eran un motivo de alegría, comenzaron a sentirse como un deber. La risa y el amor fueron reemplazados por tensiones subyacentes que nadie se atrevía a nombrar. Lea, en su soledad, se preguntaba si había hecho lo correcto al elegir la convivencia. La necesidad de mantener una imagen de fortaleza y gratitud ante sus hijos la llevó a reprimir sus verdaderos sentimientos, creando un abismo que cada vez se hacía más profundo. Con el tiempo, Lea comprendió que la clave para encontrar un equilibrio radicaba en la comunicación abierta. Decidió compartir sus inquietudes con sus hijos, revelando el peso que las obligaciones cotidianas habían impuesto en su vida. La conversación, aunque incómoda, se convirtió en un punto de inflexión. Sus hijos, al escucharla, comenzaron a entender que su deseo de ayuda no debía convertirse en una carga. Juntos, establecieron límites y redefinieron sus roles, permitiendo que Lea recuperara parte de su autonomía. A medida que la vida continuaba, Lea aprendió que la convivencia no necesariamente tiene que ser sinónimo de pérdida de control. La clave está en encontrar un equilibrio entre el apoyo mutuo y el respeto por la independencia de cada uno. Reconocer los desafíos de la convivencia familiar en la vejez es un paso crucial hacia una vida plena, donde los lazos se fortalezcan sin sacrificar la identidad individual. En última instancia, la vejez no debería ser una carga, sino un tiempo para redescubrirse y reinventarse en compañía de aquellos a quienes más se ama. La pérdida de independencia. Reflexiones sobre la autonomía en la vejez. La vejez es una etapa de la vida que, aunque cargada de sabiduría y experiencias, a menudo viene acompañada de desafíos que pueden erosionar la independencia de quienes la atraviesan. En esta fase, la pérdida de autonomía se convierte en un tema delicado y complejo, ya que implica no solo la disminución de habilidades físicas y mentales, sino también un cambio en las dinámicas familiares y sociales que en ocasiones pueden resultar abrumadoras. La historia de Lea, una mujer que ha dedicado su vida a criar a sus hijos y a construir un hogar, se convierte en un espejo que refleja las inquietudes y decisiones que muchos enfrentan en su vejez. Lea ha vivido en su hogar durante más de 3 décadas. Este refugio, impregnado de recuerdos y risas, ha sido testigo de las alegrías y tristezas de una vida entera. Sin embargo, la llegada de la vejez trae consigo la inevitable fragilidad. Sus hijos, preocupados por su bienestar, comienzan a sugerir que se mude más cerca de ellos, convencidos de que la cercanía les permitirá cuidarla mejor. Aunque la intención es noble, para Lea, la propuesta se siente como un despojo de su autonomía. La idea de dejar su hogar, el único lugar donde ha sentido verdadera libertad, la inquieta profundamente. El dilema de Lea no es único. Muchas personas mayores enfrentan esta encrucijada emocional. La independencia, ese valor tan preciado que han cultivado durante toda su vida,
se ve amenazada por el amor de sus seres queridos. Sin embargo, esta misma preocupación por el bienestar puede desencadenar una lucha interna, donde el deseo de ser cuidada choca con la necesidad de mantener el control sobre su vida. La decisión de mudarse, aunque pueda parecer práctica, se convierte en un símbolo de la pérdida de poder y autonomía. La transición hacia la dependencia no se limita a los aspectos físicos, también afecta a la esfera emocional. Lea se encuentra en un torbellino de emociones, donde la tristeza y la frustración se entrelazan con el amor y la gratitud. La relación con sus hijos se vuelve más compleja. Las visitas, que antes eran momentos de alegría compartida, ahora se sienten cargadas de expectativas. Se espera que Lea cumpla con un rol diferente, uno que no eligió. Este cambio crea una distancia que, aunque no sea intencionada, deja una huella en el vínculo que siempre había sido cercano. En su lucha por mantener la independencia, Lea busca maneras de adaptarse. Comienza a explorar actividades que la conectan con su comunidad. Se inscribe en clases de pintura, donde descubre que el arte se convierte en un medio de expresión y liberación. A través de esta nueva pasión, empieza a forjar amistades con otros mayores que comparten sus inquietudes. Estas conexiones le permiten redescubrir una parte de sí misma que había estado latente, recordándole que su identidad no está determinada únicamente por su rol como madre o abuela. A medida que Lea se adentra en esta nueva etapa, comienza a comprender que la autonomía no se trata solo de independencia física, sino también de la capacidad de tomar decisiones que reflejen su verdadero yo. En esta búsqueda, se da cuenta de que puede vivir cerca de sus hijos sin perder su esencia. La clave está en establecer límites claros y comunicar sus deseos. La relación se transforma de un enfoque de cuidado a uno de colaboración, donde cada parte asume su rol sin sacrificar su identidad. La historia de Lea se convierte en un recordatorio de que la vejez no es sinónimo de pérdida, sino de adaptación y reinvención. Mantener la independencia en la vejez es un acto de valentía, una búsqueda constante de equilibrio entre el amor familiar y el deseo de ser uno mismo. En esta travesía, cada decisión se vuelve crucial y la capacidad de escuchar y comprender las emociones de ambos lados se convierte en un puente hacia una convivencia más armoniosa. En última instancia, la pérdida de independencia en la vejez es un tema que resuena profundamente en el corazón de quienes lo viven. A través de la historia de Lea, se revela que el camino hacia la autonomía es un viaje personal y único. Enfrentar los cambios con resiliencia y creatividad no solo permite a los mayores preservar su dignidad, sino que también enriquece las relaciones familiares, transformando la percepción de la vejez en una etapa llena de posibilidades. La decisión valiente de Lea: recuperar el control de su vida. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos serpenteantes, Lea se encontraba en un punto crucial de su vida. A sus 70 años, la fragilidad del tiempo se manifestaba en sus manos arrugadas y en su mirada, que aún conservaba el brillo de la juventud, aunque matizado por la experiencia. La vida había sido un viaje repleto de momentos felices y desdichados, pero ahora enfrentaba una encrucijada que definiría su futuro: vivir cerca de sus hijos o recuperar el control de su vida. Durante años, había disfrutado de la independencia que le otorgaba su hogar, un acogedor refugio donde había creado recuerdos imborrables. La cocina, llena de aromas familiares, y el jardín, donde las flores florecían a su ritmo, eran testigos de su autonomía. Sin embargo, la llegada de la vejez trajo consigo la preocupación de sus hijos. Ellos, con buenas intenciones, comenzaron a sugerir que se mudara a su ciudad, donde podrían cuidarla y asegurarse de que no estuviera sola. La idea, aunque bien intencionada, comenzó a sembrar en Lea una inquietud que no podía ignorar. El amor de sus hijos era innegable, pero Lea no podía evitar sentir que su vida se vería transformada. La perspectiva de vivir bajo el mismo techo que su familia le evocaba recuerdos de su juventud, momentos en que había sentido que sus decisiones eran dictadas por otros. La independencia que tanto había valorado
se desvanecía ante la necesidad de compañía. En su corazón, sabía que la presencia de sus hijos sería un bálsamo en los días grises, pero también temía que esa cercanía traería consigo una pérdida de control sobre su propia vida. Un día, mientras organizaba fotografías antiguas, Lea se encontró con una imagen de su juventud, en la que sonreía, rodeada de amigos y sueños. En ese instante, comprendió que la vida era un ciclo de decisiones y que ahora, más que nunca, necesitaba tomar una elección que reflejara su verdadera esencia. Decidida a no dejarse llevar por el miedo, optó por explorar su sensibilidad, sus deseos y su anhelo de autonomía. La idea de mudarse se convirtió en un dilema moral que no podía resolver simplemente con la lógica. Lea decidió programar una reunión con sus hijos. Quería hablarles desde el corazón, compartir sus temores y anhelos. En la calidez de su hogar, rodeada de las memorias que había atesorado, se sentó con ellos y expuso sus sentimientos. Les habló de su deseo de continuar viviendo en su casa, donde conocía cada rincón, cada sombra y cada rayo de sol que entraba por la ventana. Les explicó que la independencia no solo era un deseo, sino una necesidad que le permitía sentirse viva y en control de su destino. La conversación fue intensa, llena de emociones y lágrimas. Sus hijos, aunque sorprendidos, comenzaron a comprender que su madre no estaba rechazando su amor, sino buscando una forma de vivir que les permitiera a todos encontrar un equilibrio. Lea, en su valentía, se convirtió en un faro de sabiduría, recordándoles que la vejez no es sinónimo de incapacidad, sino de una etapa en la que se pueden seguir tomando decisiones significativas. Con el tiempo, Lea encontró formas de mantener su independencia. Se unió a un grupo de actividades para personas mayores en el pueblo, donde descubrió pasiones olvidadas y entabló nuevas amistades. La vida comenzó a florecer nuevamente en su ser. Disfrutaba de la compañía de otros, explorando juntos el arte, la música y la naturaleza, mientras sus hijos comprendían que su presencia no siempre era necesaria para cuidar de su bienestar. La decisión de Lea de permanecer en su hogar se convirtió en un símbolo de su lucha por la autonomía. En cada paso que daba, demostraba que la vejez no es una condena, sino una oportunidad para redescubrirse. La valentía de enfrentar sus miedos y comunicarse con sus hijos les permitió a todos encontrar un nuevo equilibrio en sus relaciones, un espacio donde el amor y el respeto coexistían. Así, Lea no solo recuperó el control de su vida, sino que también enseñó a su familia una valiosa lección sobre la importancia de la autonomía en la vejez. En el silencio de su hogar, rodeada de recuerdos y nuevas experiencias, Lea florecía cada día, recordando que la vida es un viaje que se vive plenamente, sin importar la edad. El valor de la distancia. Cómo la separación física fortalece los vínculos familiares. En un mundo donde las conexiones se han vuelto más fáciles y rápidas gracias a la tecnología, se presenta un fenómeno intrigante. La distancia, en ocasiones, se convierte en un aliado inesperado en las relaciones familiares. La separación física puede parecer, a primera vista, un obstáculo para la cercanía emocional. Pero al profundizar en este tema, se revelan matices que sugieren que la distancia puede, de hecho, fortalecer los vínculos familiares. Este concepto desafía la noción tradicional de que estar cerca es sinónimo de estar conectados. La vida moderna ha traído consigo una serie de cambios en la dinámica familiar. La movilidad ha hecho que muchas personas se desplacen a nuevas ciudades o países en busca de oportunidades, dejando atrás a sus seres queridos. Sin embargo, esta separación física a menudo lleva a una revalorización de los momentos compartidos y a un mayor aprecio por las relaciones. La distancia crea un espacio que permite a las personas reflexionar sobre sus conexiones, entender su significado y, en última instancia, fortalecer esos lazos. Cuando los miembros de una familia están separados, se ven obligados a comunicarse de manera más intencionada. Las llamadas telefónicas, los mensajes de texto o las videoconferencias se convierten en herramientas esenciales para mantener el contacto.
Este esfuerzo consciente por comunicarse puede resultar en conversaciones más significativas y profundas. Se trata de compartir no solo el día a día, sino también las emociones, los sueños y los temores. En este sentido, la distancia actúa como catalizador de una intimidad renovada, donde cada intercambio se convierte en un momento valioso. Además, la separación física permite que cada individuo conserve su autonomía y espacio personal. Este aspecto es particularmente relevante en las relaciones entre padres e hijos. Para los padres mayores, vivir lejos de sus hijos puede ser un bálsamo para la autoestima y la independencia. La distancia les brinda la oportunidad de seguir explorando el mundo a su propio ritmo, cultivando sus intereses y amistades sin la presión de estar siempre disponibles. Esto, a su vez, puede resultar en una relación más equilibrada, donde cada parte se siente libre y valorada. Por otro lado, cuando las visitas se producen, a menudo están impregnadas de un aura especial. La anticipación de un encuentro, la planificación y la preparación generan un clima de emoción y alegría. Cada reunión se convierte en una celebración, en la que el tiempo compartido se aprecia en su máxima expresión. Las conversaciones se vuelven más profundas, las risas más resonantes y los momentos compartidos más memorables. La distancia, entonces, actúa como un recordatorio de que la calidad del tiempo compartido puede superar la cantidad. Otro aspecto a considerar es el impacto de la distancia en la resolución de conflictos. Las tensiones familiares pueden intensificarse cuando todos están bajo el mismo techo. La cercanía física puede llevar a malentendidos y a la acumulación de resentimientos. En cambio, la separación ofrece la oportunidad de respirar, reflexionar y abordar las diferencias con una perspectiva más clara. La distancia proporciona un espacio necesario para que cada individuo procese sus emociones y regrese a la relación con una mentalidad renovada, favoreciendo así la reconciliación y el entendimiento. Asimismo, la distancia permite que las relaciones familiares evolucionen de manera natural. Los hijos, al crecer y establecer sus propias vidas, se convierten en adultos responsables y autónomos. Esta transformación puede ser un proceso complicado, pero la separación física puede facilitarlo. Permite a los padres soltar un poco las riendas, confiando en que sus hijos son capaces de manejar sus propias vidas y tomar decisiones. Este cambio en la dinámica fomenta un respeto mutuo que puede resultar en la creación de vínculos más saludables y significativos. Finalmente, hay que señalar que el valor de la distancia no implica un rechazo a la cercanía. En lugar de ello, se trata de un equilibrio entre la unión familiar y la autonomía personal. Cada familia es única, y lo que funciona para una puede no ser adecuado para otra. La clave radica en encontrar un punto medio que respete las necesidades de cada individuo, permitiendo que el amor y el apoyo fluyan libremente, sin las restricciones que a veces impone la proximidad física. En conclusión, la distancia no es solo una barrera, puede ser una oportunidad para que las relaciones familiares se fortalezcan y se profundicen. En un mundo donde la conexión parece ser lo más deseado, es vital recordar que a veces el valor de la distancia puede ser el ingrediente que transforma las interacciones familiares en vínculos más fuertes, saludables y significativos. Reflexiones finales. La importancia de mantener un equilibrio entre autonomía y relaciones familiares. La vida en la tercera edad puede ser un viaje lleno de matices, donde cada decisión se convierte en un reflejo de las experiencias pasadas y las aspiraciones futuras. Mantener un equilibrio entre la autonomía y las relaciones familiares se convierte en un arte que requiere atención, empatía y una comprensión profunda de las dinámicas interpersonales. A medida que las personas envejecen, la necesidad de conexión con sus seres queridos se vuelve más apremiante, pero esta necesidad no debe eclipsar el deseo de independencia que ha caracterizado sus vidas. La historia de Lea es un ejemplo revelador de cómo las decisiones sobre la convivencia familiar pueden tener un impacto significativo en la vida emocional de un anciano. Tras años de dedicación a sus hijos, Lea se enfrenta a la disyuntiva:
mudarse a un hogar más cercano a ellos o mantener su independencia en su hogar, un lugar que ha sido testigo de sus recuerdos más preciados. La cercanía geográfica con la familia puede parecer una solución ideal, un refugio que promete seguridad y compañía. Sin embargo, a menudo se pasa por alto la necesidad de espacio personal y la autonomía que muchos ancianos valoran, un espacio que les permite seguir siendo quienes son, sin que la sombra de la dependencia se interponga en su camino. El vínculo familiar es un pilar fundamental en la vida de cualquier persona, y en la vejez puede ser tanto un refugio como un desafío. Las relaciones familiares pueden ofrecer amor, apoyo y un sentido de pertenencia. No obstante, también pueden convertirse en una fuente de tensión si las expectativas y los deseos de los hijos chocan con la necesidad de autonomía de los padres. Este delicado equilibrio requiere comunicación abierta y sincera, donde cada parte pueda expresar sus deseos y preocupaciones sin temor a ser juzgada. La vulnerabilidad se convierte en un puente hacia la comprensión mutua, permitiendo que cada generación encuentre su lugar en la dinámica familiar. Como en el caso de Lea, la decisión de mudarse puede verse influenciada por el deseo de los hijos de cuidar a sus padres, pero es esencial que esta intención se alinee con los deseos de los ancianos. La autonomía no debe ser considerada un lujo, sino un derecho. Mantener un hogar propio puede significar más que un simple espacio físico. Representa la continuidad de su identidad y el control sobre sus propias vidas. La rutina diaria, los hábitos, las amistades y los recuerdos se entrelazan en la esencia de un hogar, creando un entorno que les brinda estabilidad emocional. Las actividades cotidianas son un reflejo de la vida misma, y en la vejez, estas pueden ser la clave para mantener la salud mental y emocional. La participación en actividades que les apasionan, el contacto con amigos y la posibilidad de decidir cómo y cuándo disfrutar de su tiempo son aspectos que contribuyen a un sentido de satisfacción y plenitud. Cuando estas elecciones se ven restringidas por la cercanía forzada o la sobreprotección, el bienestar general de la persona mayor puede verse comprometido, generando sentimientos de frustración y resentimiento. La importancia de la autonomía en la vejez no solo es vital para el individuo, sino que también puede enriquecer las relaciones familiares. Cuando los ancianos se sienten respetados y valorados en sus decisiones, es más probable que se establezca un ambiente de confianza y apoyo mutuo. A su vez, los hijos pueden aprender a apreciar la riqueza de la experiencia y la sabiduría de sus padres, fomentando un vínculo más profundo y significativo. Es fundamental que en este viaje, tanto ancianos como jóvenes se enfrenten a su miedo a la soledad y la pérdida. La vejez puede ser un tiempo de transición, un capítulo donde se pueden redescubrir pasiones y sueños. La apertura a nuevas oportunidades y la flexibilidad en la convivencia pueden ofrecer la posibilidad de encontrar un equilibrio. La tecnología, por ejemplo, puede ser un aliado en este proceso, permitiendo la comunicación constante y la conexión emocional, incluso cuando la distancia física es un factor. En última instancia, la clave para mantener un equilibrio entre la autonomía y las relaciones familiares radica en el respeto mutuo. Las decisiones deben ser tomadas en conjunto, considerando las emociones y necesidades de ambos lados. La empatía y la comprensión son esenciales para navegar estas aguas, permitiendo que cada generación encuentre su voz en esta sinfonía familiar. La vejez no debe ser vista como un tiempo de declive, sino como una etapa rica en posibilidades, donde la autonomía y el amor pueden coexistir en armonía, creando un legado de sabiduría y conexión para las generaciones venideras. La historia de Lea nos invita a reflexionar sobre el intrincado laberinto de emociones y decisiones que enfrentan los padres mayores al considerar la posibilidad de vivir cerca de sus hijos. En este viaje, no solo se despliegan las dinámicas familiares, sino que también emergen cuestiones fundamentales sobre la autonomía y la identidad personal en una etapa de la vida que, a menudo, se asocia con la dependencia. La decisión de mudarse a la cercanía de los hijos puede parecer, a primera vista, una solución conveniente y deseada.
un refugio donde el amor y el apoyo familiar prometen llenar un vacío que, a veces, la soledad puede dejar. Sin embargo, esta cercanía puede traer consigo un conjunto de desafíos que, aunque invisibles, son profundamente significativos. La transición de la independencia a la convivencia plantea preguntas inquietantes. ¿Cómo se equilibran las necesidades individuales con las expectativas familiares? ¿Es posible mantener la esencia de lo que uno es mientras se navega por el deseo de pertenecer y ser parte de una unidad familiar? Lea, en su travesía, nos muestra que el amor y el sacrificio son elementos fundamentales en la relación entre padres e hijos, pero también nos recuerda que la felicidad y el bienestar no son solo una cuestión de proximidad física. La lucha por encontrar un espacio propio, un lugar donde aún se pueda ejercer la autonomía, resuena con fuerza en muchos corazones. Los ecos de su historia revelan que la convivencia no siempre garantiza la conexión. En ocasiones, puede convertirse en una trampa sutil que encierra a los padres en expectativas ajenas, diluyendo su voz y con ello su esencia. Es vital que tanto los padres como los hijos se sumerjan en un diálogo honesto, donde se reconozcan las necesidades de cada parte y se busquen soluciones que mantengan la dignidad y la autonomía de los mayores. En última instancia, el reto radica en crear un espacio donde el respeto mutuo y el amor incondicional florezcan, permitiendo que cada individuo, sin importar su edad, pueda seguir siendo el arquitecto de su propia vida. A medida que navegamos por este océano de emociones, es esencial recordar que el amor trasciende la distancia y la convivencia. Es un hilo que se teje en la comprensión, el respeto y el reconocimiento de la individualidad. La historia de Lea es solo una de tantas, pero su mensaje resuena con claridad. La verdadera felicidad familiar se construye en la capacidad de escuchar, comprender y, sobre todo, celebrar la vida en todas sus etapas, sin perder de vista el valioso derecho a elegir cómo vivirla.